Bien, en esta lección vamos a ver las fórmulas que eventualmente son de uso más frecuente, ¿ya? Y recordar un poco que las funciones en Excel son fórmulas predefinidas que tienen un determinado uso o aplicación, ya sea en el ámbito matemático, financiero, estadístico, trigonométrico, de texto, en fin. Ya, vamos a usar aquellas que estimamos que son las más de uso común, ¿ya? Y en todo caso, según el usuario de Excel, podría buscar la que necesite según sus requerimientos específicos, ¿ya? ¿Cuáles vamos a estudiar? Las funciones que son autosuma, buscar el mínimo en un rango de datos, buscar el mínimo y el máximo, perdón, la función promedio, contar, sumar, ¿ya? Y las versiones de sumar y contar condicional. Contar punto sí y sumar punto sí. Esas dos funciones son condicionales, ¿ya? Que vamos a explicarla en detalle cada una, ¿ya? Y también quiero dejar presente, ya que para efectos de estudio, esta planilla es la que va a quedar después para práctica. Fíjense acá que en las celdas donde está la palabra, por ejemplo, autosuma, si yo posiciono el cursor ahí, se me despliega lo que se llama un comentario, ¿ya? Ahí en el comentario está un poco descrito lo que iré explicando con respecto a qué función cumple, ¿ya? Esa fórmula, ¿ya? O para qué se aplica. En cada una de esas ya dejé un comentario, ya ves, en términos teóricos, ¿ya? Y así que ahí las pueden ir revisando después cuando descarguen la planilla, ¿ya? En el fondo es como la definición, para qué sirve. Bien, entonces basado en esta tabla de datos, o en estos datos disponibles que hemos utilizado en ejercicios anteriores, ahora lo vamos a utilizar para aplicar primero la función autosuma, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar las funciones? ¿Ya? Primero acá el nombre de la función, acá cómo lo vamos a aplicar a estos datos, ¿ya? Y aquí el resultado que debemos lograr cuando apliquemos la función. Entonces, la función autosuma, ¿ya? Esta es automática, haciendo clic acá, autosuma, dice suma y debo seleccionar cuáles son los datos que quiero sumar, dónde está el rango de datos, la fila, o sea, la columna, o la columna, mejor dicho. En este caso dice que quiero sumar el total de sueldos. Entonces me voy a la columna sueldos, selecciono el rango, y está entre paréntesis, enter. Ese sería el valor ya de del total de sueldos. ¿Cómo podemos comprobar si eso varía? Por ejemplo, aquí en la columna sueldo voy a ponerle 0 a ese sueldo. Y fíjense en el resultado que tenemos allá. Se modifica automáticamente. Control Z, deshago lo que hice y ahí volvemos, ¿ya? Para efectos de ir comprobando las fórmulas, ¿ya? Vamos a ennegrecer los resultados para que vayan destacando. En negrita. Ya, ok. Entonces, ahora, ¿qué vamos a buscar? El máximo. Es una función que me busca un número o un valor máximo dentro de un rango, ¿ya? Aquí queremos buscar el sueldo más alto. O sea, aquella persona o cargo que tiene el sueldo más alto. Abrimos siempre con un signo igual. Colocamos max de máximo. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango donde queremos buscar el valor más alto. En este caso, el sueldo nuevamente. Cerramos paréntesis, enter, y me dice que el sueldo más alto lo tiene la persona cuyo sueldo es de 49.485, que lo buscamos acá en el rango y estaría acá, ¿ya? Y efectivamente es así. Comprobemos si efectivamente se aplica. En el primer sueldo voy a poner algo mayor que eso, 60.000, y ahí me da el sueldo. Me cambiaron ambas fórmulas de arriba, ambos resultados, porque he variado datos de ese rango. Control Z para mantenerlo igual, ¿ya? Acá dice el ingreso más nuevo, es decir, aquella persona o trabajador
que ingresó lo más reciente. ¿Y por qué a través de la función máximo? Porque eso, la fecha de ingreso es un dato que tiene que ver con la fecha más alta mientras más reciente. Entonces el más nuevo tiene que tener la fecha más cercana o más alta, ¿ya? Entonces vamos a buscar también un máximo. Y en este caso, en la columna de fecha de ingreso. Y me dice que el más reciente ingreso fue el 1 de enero de 1993. ¿Ya? De ahí podríamos ya chequearlo, que estaría justo al final. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a buscar valores, el valor mínimo en una serie o rango de datos. ¿Ya? En este caso, el sueldo más bajo. Abrimos con igual, mínimo, buscamos el rango donde queremos encontrar el valor menor, que sería en este caso en los sueldos. Cerramos paréntesis, enter. Entonces ahí obtenemos el sueldo menor. Ahora, con respecto a las fechas, ¿ya? En cuanto al ingreso, a la fecha de ingreso, vamos a buscar quién es el más antiguo. Y eso significa quién tiene la fecha menor, ¿ya? De ingreso. Partimos con igual, mínimo, ¿ya? Y vamos a buscar la fecha más antigua. Y esta es el 21 de enero de 1990. ¿Ya? Ahí debe estar, ahí está en ese caso. ¿Ya? Bien, ahora la función promedio. La función promedio es el promedio aritmético de una serie de datos. ¿Ya? En este caso queremos el promedio de sueldos. Empezamos abriendo con el signo igual, promedio, abre paréntesis, seleccionamos los datos o rango de datos de los cuales queremos obtener el promedio. En este caso es sueldo nuevamente. Cerramos. Ahí tenemos el sueldo promedio de 29.794. ¿Ya? Ahora, contar. ¿Ya? Esta función contar ya sirve para contar cuántas celdas tienen un valor numérico. ¿Ya? O mejor dicho, aquellas celdas que no están en blanco y contienen un número. ¿Ya? Entonces, aquí que vamos a contar. Dice contar los empleados con código. ¿Ya? Aquí si nos fijamos en la columna código, ¿ya? No todos los empleados tienen código. ¿Ya? ¿Ya? Entonces hay espacios en blanco. Lo que vamos a contar son los empleados con código. Abrimos con signo igual. Perdón. Contar. Nombre de la función. Abrimos paréntesis. Seleccionamos el rango donde queremos contar aquellas celdas que tienen número. ¿Ya? Cuenta la cantidad de celdas con número. No suma los números de las celdas. El valor contenido en las celdas. Y nos dice que tenemos 17, ¿ya? Empleados que tienen código. Comprobemos. Pongamos un código cualquiera ahí en esos funcionarios. Aumentó a 18. Control Z para mantener los datos. ¿Ya? Ahora, la suma, ¿ya? Aquí en este caso la suma es una suma, un rango, ¿no? O sea, uno selecciona el rango a sumar, que puede ser el total de la columna o parte de los datos de una columna. La función autosuma nos indicaba al tiro seleccionar prácticamente una columna completa o el rango según un tipo de datos. Acá es un rango. Primero dice sueldos de contabilidad. Entonces vamos a abrir con un igual, suma, abrimos paréntesis y dice lo de funcionarios de contabilidad. Vamos acá a departamento. Me dice que estos son los de contabilidad. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, pero lo que queremos sumar son los sueldos de ellos. Ya. Ahora queremos sumar el sueldo de los trabajadores de ingeniería. Abrimos paréntesis. Buscamos los trabajadores que son o empleados que están en ingeniería. Sí, ingeniería.
y serían estos que están acá, ¿ya? Pero nosotros queremos sumar los sueldos, así que lo que tenemos que seleccionar es acá. Cerramos paréntesis. Enter. Ya. Ahí tenemos ya aplicada la función sum. ¿Ya? Obviamente también podríamos haber colocado todos los valores acá abajo a continuación, ¿ya? Pero eso puede el usuario, según como quiera ordenar el trabajo, puede colocar en los resultados de una función determinada en donde estime conveniente. En este caso, para efectos didácticos, lo estoy presentando de esta forma, ¿ya? Ahora dice, vamos a contar los empleados que están retirados, ¿ya? Aquí vamos a contar, pero no vamos a contar celdas con datos o sin datos, sino vamos a contar celdas con un contenido determinado. Dice, vamos a contar si, ¿ya? Seleccionamos el rango que queremos contar datos y definimos qué criterio que debe cumplir para contar esas celdas. Entonces aquí dice que queremos contar empleados retirados. O sea que aquí en la columna estado vamos a tener que contar todos los que tienen el estado que dice retirado, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces es un contar punto sí, un contar condicional. O sea que va a contar si se cumple cierta condición o si no, no cuenta ese dato. Contar punto sí, abro paréntesis. Selecciono el rango, ¿ya? Que voy a efectuar la revisión o búsqueda de un determinado criterio y para contar según si se cumple el criterio. Vamos a seleccionar la columna de los estados, del estado, ¿ya? Entonces, punto y coma, le vamos a indicar el criterio, ¿ya? Que va a contar si se cumple el siguiente criterio, o sea que tiene que ser retirado. Y como retirado es una palabra, tenemos que escribir la palabra, pero iniciamos con comillas. Escribimos retirado, cerramos comilla y cerramos paréntesis. Enter. Entonces me dice que los retirados son 6. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un retirado más. El primero lo vamos a poner retirado para validar esta función. Retirado. Y ahí me cambia a 7. ¿Ya? ¿Se fijan? Está bien determinada aplicada la función. Control Z, deshacemos. ¿Ya? Y acá, en otro ejemplo, para aplicar la función contar.sí, vamos a contar todo lo que son los ingenieros de software. Y eso sería en los que tienen ese cargo acá, ¿ya? En la columna cargo. Abrimos con igual. Contar.sí, abrimos paréntesis, donde vamos a contar la columna cargo, punto y coma, donde cumplan el criterio que sea igual a, tenemos que escribirlo exactamente igual, ¿ya? Es ingeniero de software, entonces en este caso sería ingeniero ing punto espacio software, cerramos comilla, cerramos paréntesis, enter. Y me dice que hay 4 ingenieros de software, ¿ya? Fíjense que eso es así. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y no hay más. Ahora, me voy a detener en esta función en particular, ¿ya? En este caso. Fíjense que si en la fórmula que estoy acá revisando acá arriba, si no hubiésemos puesto el espacio, ¿ya? Y le damos enter, me dice que hay 0. O sea que no hay un ingeniero de software, ¿ya? Pero más que, en este caso, con lo que estaba en la fórmula, que le quitamos el espacio entre el punto y la S, ¿ya? Eso lo hace como un texto completo, sin espacios. Entonces, al buscar acá, en la columna cargo, no encuentra esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que tenemos escrito tiene un espacio entre el punto y la S. Así que por eso es que no encontró nada con esa coincidencia. ¿Ya? Volvemos a colocar el espacio para que se mantenga lo correcto. Por eso es importante, ¿ya?
que los datos estén escritos correctamente, ¿ya? Y anotar correctamente los datos en la fórmula, ¿ya? Función sumar.si es una función que nos dice una suma condicional. Es decir, que va a sumar valores encontrados en un rango que obedezcan a cierto criterio, ¿ya? Y si obedecen a ese criterio, va a sumar, ¿ya?, un valor en otra celda que se le identifique o en otro rango de suma, ¿ya? O sea, otro rango donde contenga los datos que se quieren sumar. Bien, apliquemos la fórmula. Sumar.si, abrimos paréntesis, dice el rango, ¿ya? El rango donde vamos a hacer la búsqueda, que sería en este caso, dice que es sueldo de sección impresora. Es decir, vamos a tener que hacer la búsqueda en la columna sección, punto y coma, donde sea igual a la sección impresoras. Ya, cerramos paréntesis, punto y coma, y dice, tenemos que seleccionar el rango donde va a sumar, va a tomar el valor que va a sumar en la medida que se cumpla la condición que sea en este caso de la sección impresora. Y lo que va a sumar son los sueldos, es decir, acá. Ya, cerramos paréntesis, enter, y eso sería el valor. Entonces, en el fondo, ¿qué hizo la función? Buscó en sección. ¿Y qué se le dijo en el fondo a Excel, perdón? ¿Ya? Se le dijo, búsqueme en la columna sección, búsqueme todo lo que sea sección impresora y me suma el sueldo. ¿Ya? Dice, acá hay una impresora, sumaría ese sueldo, otra impresora, sumaría ese sueldo, en fin, sigue buscando, aquí hay otra impresora, sumaría ese sueldo, ¿ya? Otra impresora, y en fin, ¿ya? Eso fue lo que hizo, ¿ya? O sea que dentro del rango de impresora buscó, perdón, dentro del rango sección, buscó todo lo que son impresoras y sumó el valor correspondiente al sueldo que corresponde a ese trabajador que está en la sección de impresoras. Bien, disponible queda esta planilla en blanco para que la descarguen y apliquen las mismas funciones que están propuestas. Bien, hasta acá.